Saludos nuevamente. Es la tercera parte del capítulo 3. Este es el video del capítulo 3, donde nos quedamos en el último video hablando de las tablas de saturación. Ya hablamos de las tablas de una fase, que sería líquido y vapor sobrecalentado. Ahora nos vamos a mover a las tablas de dos fases. Bueno, las discutimos por encima de la clase pasada, donde son un poquito más complejas las tablas de cambio de fase, ¿verdad? Porque el proceso de cambio de fase, ya la presión y temperatura no son independientes, ¿verdad? Depende una propiedad de la otra y nos hace falta un poquito más de información, ¿verdad? Para poder buscar las propiedades. Lo que hacemos es dos cosas. Primero, solamente informamos las propiedades termodinámicas en el punto F de líquido saturado y en el punto G de vapor saturado. Y también tenemos dos tipos de tablas, una tabla de temperatura y una tabla de presión. La tabla de temperatura se le conoce así porque es la primera propiedad tabulada, ¿verdad?, en intervalos bien convenientes. Y la tabla de presión, que sería entonces la A3 para agua, pues tiene la presión tabulada en intervalos bien convenientes. Pero es la misma información. Eso depende de qué es lo que te dan. Si te dan temperatura, puedes usar la tabla de temperatura, obviamente, ¿verdad? Y si te dan presión, puedes usar la A3, que es la de presión. Esto es solamente para agua, pero sabemos que cuando estamos bregando con otras sustancias, tienen otro número, ¿verdad? Tienen la A7, A8, dependiendo si es un refrigerante, amoníaco, propano, refrigerante 22, 134A. Pero todas tienen dos tablas de cambio de fase, una de temperatura y una de presión, ¿verdad? Y eso depende de la información que te den. Pero es la misma información, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quisiera, este es para agua, ¿verdad? A 20 grados Celsius, si yo quisiera evaporar agua líquida a 20 grados Celsius, pues tengo que disminuir la presión a 0.02339 bar, que serían 2.34 más o menos kilopascales. O sea que si yo quisiera, ¿verdad?, evaporar esa agua que se me moja el teléfono, por ejemplo, ¿verdad?, y quiero evaporar esa agua a temperatura ambiente, lo pongo dentro de una recámara vacía, le bajo la presión y automáticamente induzco el proceso de cambio de fase. Y este sería entonces el ejemplo de la tabla A3, donde tenemos la presión tabulada en intervalos convenientes. Esto es un bar que es bien cerca de la presión atmosférica. Mira la temperatura de cambio de fase, 99.63, ¿verdad? Que estamos bien cerca de 100 grados Celsius, ¿verdad? Porque la presión atmosférica estándar es 1.01325 bar o 101.325 kilopascales. En adición a eso, también tenemos, ¿verdad?, volumen específico, energía interna específica y propiedades adicionales que nosotros trabajamos después. Y para cada una de las propiedades tabuladas tengo dos columnas: la columna de la información en el punto F y la columna de la información en el punto G, ¿verdad? O sea que en este caso, por ejemplo, tenemos volumen específico para diferentes temperaturas y presiones de cambio de fase, by the way, donde, que se me olvidó mencionar, ¿verdad?, la primera propiedad, en este caso la temperatura, pues entonces la presión que está justo al lado de la temperatura se refiere a la presión de saturación o cambio de fase a la temperatura. En el caso de la 3, pues tengo la presión, y la temperatura que está aquí se refiere a la temperatura de saturación o cambio de fase a esta presión. Anyway, pues tenemos entonces la información del punto F y el punto G, que son los límites de cambio de fase, ¿verdad? Donde comenzamos el proceso de cambio de fase de líquido a vapor y donde culminamos, en este caso el G, el proceso de cambio de fase de líquido a vapor. Digo específico de líquido a vapor, ¿verdad? Porque si es de vapor a líquido que estamos condensando, pues este es el primer paso y este es el último, ¿verdad? Eso depende de la dirección del proceso. Entonces tengo el final del punto F y el punto G, y para el caso específico de volumen específico, tiene que estar pendiente, ¿verdad? Porque estos volúmenes específicos que están aquí están multiplicados por 1000 para que se vean así. Cuando lo sacamos de ahí, pues tienes que ponerle tú, pues manualmente, 1.0002 por 10 a la menos 3. Y esto lo vamos a ver, ¿verdad?, poquito a poquito, cada vez que bregamos con las tablas a través del curso. En adición, esto solamente aplica para volumen específico en el punto F y para tablas internacionales. Cuando son tablas sistema inglés,
pues no tiene, pues te da una fracción aquí. No tienes que hacer esto. Y no aplica tampoco para ninguna propiedad como es interna específica, entropía específica o entropía específica, solamente para volumen específico. Bueno, pues siguiendo, ¿verdad? Tenemos varias incógnitas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando yo busco la información entre el punto F y el punto G? Porque fíjate que la tabla lo único que me da son los límites de cambio de fase, pero no me da lo que está ocurriendo dentro del proceso de cambio de fase. ¿Y qué es lo que hacemos entonces en esos casos? Pues en esos casos usamos el concepto de calidad, ¿verdad? Recuérdate que calidad, por definición, es igual a la masa del vapor, ¿verdad? Sobre la masa del líquido más la masa del vapor. Esa es la definición de calidad. Y es en función de la masa solamente. ¿Ok? Recuerda que cuando estamos en el proceso de cambio de fase, todo el vapor que está en ese proceso de cambio de fase tiene propiedades de vapor saturado. Y todo el líquido tiene propiedades de líquido saturado. ¿Ok? So, con este concepto de la calidad, pues entonces podemos hacer un poquito de manipulación matemática. Por ejemplo, empezamos con la definición de volumen. El volumen total de mi mezcla de cambio de fase tiene que ser igual al volumen del líquido más el volumen del vapor, ¿verdad? Porque esto es una propiedad extensiva. Si yo vengo y divido el volumen entre la masa, ¿verdad? El volumen total entre la masa total, ¿verdad? Pues entonces me queda que esto que está aquí es el volumen específico total o el volumen específico de la mezcla completa de cambio de fase. Pero como el volumen es igual a la sumatoria del volumen del líquido más del vapor, al dividirlo entre la masa, pues me queda entonces que Vt sobre Mt es igual al volumen del líquido sobre la masa total, más el volumen del vapor sobre masa total, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Haciendo una manipulación en este lado de la ecuación adicional, ¿verdad? Yo sé que, por ejemplo, UF, que es el volumen específico del líquido saturado, se refiere al volumen total de ese líquido saturado sobre la masa de ese líquido como tal, saturado. Ahí, esto es una. So, y lo mismo aplicaría también para VG. VG sería entonces el volumen del vapor sobre la masa del vapor. So, si yo aplico este concepto o este conocimiento, ¿verdad?, dentro de la ecuación anterior, con un poquito de manipulación matemática, pues me queda entonces que el volumen específico de la mezcla es igual a VF por la masa del líquido sobre la masa total, más VG por la masa del vapor sobre la masa total. Pero como por definición la calidad es esta cantidad que está aquí, pues entonces yo puedo reescribir el volumen específico como la calidad por VG más VF por 1 menos la calidad, donde 1 menos la calidad es la masa del líquido sobre la masa total. Expandiendo esta ecuación y pues sacando el factor común calidad, me queda entonces que el volumen específico de la mezcla dentro del proceso de cambio de fase va a ser igual al volumen específico del punto F más la calidad multiplicado por la diferencia entre VF menos VG. Esto es básicamente como una ecuación lineal donde empezamos en el punto F, por ejemplo, cuando la calidad es igual a 0, implica que estamos en el punto F, y si es 0 aquí, se me cancela esto, y me queda que el volumen de la mezcla es igual a F. Hasta que llegamos a calidad igual a 1, que sería entonces el otro extremo del proceso de cambio de fase, que es el punto G, y mira, si pongo 1 aquí, me queda que es VF más VG menos VF, se me cancela los VF, y me queda entonces VG, para el caso de que la calidad es igual a 1. Pero cuando estamos entre medio del proceso de cambio de fase, en función de la calidad, puedo buscar entonces el volumen específico de la mezcla completa. ¿Ok? Y esta ecuación que está aquí es valiosa porque siempre la tengo que usar cada vez que esté bregando con las tablas. Cada vez. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente me dan la información de los límites de cambio de fase, ¿verdad? Me dan la información en este punto y en este punto, pero cuando estoy entre medio, tengo que usar una relación matemática para poder sacar entonces las propiedades de la mezcla como tal. Y esta ecuación, a que la derivamos exclusivamente para volumen específico,
aplica para cualquier propiedad tabulada, y esto es una ecuación, ¿verdad?, genérica, donde B puede ser cualquier propiedad tabulada, dice etcétera, pero en verdad esas son las únicas 4 tabuladas, donde B es igual al BF más la calidad por BFG, donde BFG es la abreviación de BG menos BF. O sea que básicamente, ¿verdad?, este BFG es la resta entre el punto E y el punto F, para simplemente colapsar la ecuación un poquito. Y fíjate que con esta ecuación puedo sacar la propiedad, cualquier propiedad tabulada, dentro del proceso de cambio de fase, si tengo la calidad. Y fíjate que hay veces que tenemos la propiedad de la mezcla, pero no tenemos calidad, o sea que de esta ecuación también puedo despejar para la calidad y sacar la calidad si conozco la propiedad de la mezcla. Y eso, ¿verdad? Mientras vamos bregando con el ejercicio, pues te vas a dar cuenta cómo es que funciona. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a considerar 5 kilogramos de agua que están en proceso de cambio de fase de líquido a vapor a 100 grados Celsius. ¿Okay? O sea, información importante. La masa total, masa completa, sustancia agua, y te dicen que inicialmente estamos en cambio de fase a 100 grados Celsius. Y también te dan la masa del líquido saturado, que es 0.5 kilogramos. ¿Sabes? Que te están diciendo que básicamente de los 5 kilogramos totales, 0.5 están en estado de líquido saturado. O sea que los restantes 4.5 están en estado de vapor saturado. Eso te preguntan, primero, ¿cuál es la calidad del sistema, de este sistema? Y cuál es el volumen específico. Okay, vamos a empezar entonces con la calidad. La calidad por definición otra vez es igual a la masa del vapor sobre la masa del líquido más la masa del vapor, que sabemos que eso es la masa total. Fíjate que no me da la masa del vapor, lo que me da es la masa del líquido. Pero como yo sé que la masa total es igual a la masa del líquido más la masa del vapor, pues puedo despejar para la masa del vapor y lo pongo en el numerador. O sea que me queda entonces que la calidad es igual a la masa total menos la masa del líquido sobre la masa total. O sea que sería 5 menos 0.5, que es 4.5, ¿verdad? La masa del vapor, sobre 5, que esto es igual a 0.9. O sea que el 90% de la masa está en estado de vapor saturado. ¿Okay? Cada vez que estamos en el proceso de cambio de fase, todo el vapor tiene propiedades de vapor saturado y todo el líquido tiene propiedades de líquido saturado. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte era buscar el volumen específico. Pues sabemos que para buscar el volumen específico dentro del proceso de cambio de fase, tengo que usar esta ecuación, donde el volumen es igual a VF más la calidad por VFG. Pero ¿cuál VF y cuál VG? Bueno, el VF y el VG de la propiedad que me dan, que en este caso, la propiedad que me daban eran 100 grados Celsius. O sea que sabemos que estamos a 100 grados Celsius, o sea que tengo que ir a las tablas para buscar VF específicamente, específicamente a 100 grados Celsius. Aquí está. Y VG también a 100 grados Celsius. Entonces nos movemos a la tabla de, en este caso como es la temperatura la que me dan y estamos trabajando con agua, pues tenemos que ir entonces a la tabla de agua, la tabla 2, pero de temperatura, ¿verdad? Porque es la primera propiedad tabulada. Bueno, pues entonces vamos a 100 grados Celsius, ¿verdad? Aquí estoy a 100 grados Celsius, y entonces esta es la presión de cambio de fase, ¿verdad? A 100 grados Celsius, ¿verdad? En el caso de que como estamos en bar y con las cifras significativas que estamos trabajando, que son 4 en este caso, pues entonces yo sé que es 1.01325, pero aquí después la redondearon, no estoy seguro porque es 4. Esta es la presión de cambio de fase a 100 grados Celsius según la tabla termodinámica, y entonces puedo buscar UF, 1.0435, y VG, que es 1.673. Fíjate que este número que está aquí, tengo que entonces cuando lo saco, ponerle un por 10 a la menos 3, porque es un número bien pequeño, 1.0435 por 10 a la menos 3 metros cúbicos entre kilogramos sobre, y VG es 1.673 metros cúbicos entre kilogramos. Utilizamos la ecuación de la mezcla del volumen específico, poniendo los valores de los volúmenes específicos y la calidad conocida, que bueno, que la calculamos en la parte anterior,
pues me da entonces que el volumen específico es 1.5058 metros cúbicos entre kilogramos. Haciendo un double check, fíjate que el volumen específico que calcule está entre medio de VF y VG y tiene que ser así porque pues estamos en un 90% de calidad. ¿Okay? Si el volumen específico me da por debajo de VF, implicaría que entonces estoy en esta zona que está aquí, que es de líquido, y si el volumen específico me da mayor que VG, pues implicaría entonces que estoy en esta zona que está aquí, que es vapor. ¿Okay? Eso tiene que darme entre medio de VF y VG, ¿verdad? Porque si no, no hace sentido la matemática, lo que estamos haciendo. Un dato importante aquí, fíjate que de los números que me están dando de las tablas termodinámicas, en el caso de VF, las cifras significativas aquí son 5, pero en el caso de VG, las cifras significativas son 4. Y esto me afecta el resultado final, porque la calculadora me da un número gigante con 1.5058, así que por ahí para abajo. Sin embargo, se supone que yo escriba esto en función de la propiedad termodinámica con menor cifras significativas, que sería en este caso 4, o sea que sería 1.56 técnicamente, metros cúbicos entre kilogramos. Así que se supone que se exprese este cálculo matemático. Ahí, tú sabes lo que quiero decir. ¿Okay? Y es por este punto que está aquí, porque este tiene 4 cifras significativas, que es menor que 5, o sea que tengo que entonces redondear esta solución en función de la propiedad que menos cifras significativas tiene. Bueno, pues yo desarrollé entonces, moving forward, ¿verdad? Yo desarrollé como un flowchart bien sencillo para poder saber cuál tabla yo voy a utilizar, ¿verdad? Porque tenemos un sinnúmero de tablas, estamos hablando de la tabla A2 a la A18, y eso sin contar las tablas de gases ideales, que la trabajamos un poquito más adelante. ¿Cómo yo escojo la tabla? Bueno, pues aunque esto que está aquí está diseñado específicamente para el sistema internacional, la realidad es que también aplica para el sistema inglés, lo único que le pone un E al final, en vez de A2 es A2E, por ejemplo. So, ¿cómo entonces yo trabajo las tablas? Pues tienes que seguir esta secuencia de procesos. Primero, ¿cuál es la sustancia de trabajo? Dependiendo de la sustancia de trabajo, pues entonces el rango de tablas cambia. ¿Okay? Eso es bien importante, ¿verdad? Porque hay veces que trabajamos mucho en la clase con agua, pero de repente te dan un problema que es refrigerante 134A. Ay, ¿qué pasó aquí? Es refrigerante 134A. Aquí pasó algo. Un segundito aquí, a ver si puedo darle zoom otra vez. Eso no se supone que haya pasado. Ok, vamos casi. Hombre, esto, no pensé en esto. Bueno, pues entonces, como tengo muchas sustancias, pues es lo primero que tengo que escoger. Y si no escojo la sustancia que es apropiadamente para lo que estoy haciendo, pues puede ser que termine haciendo un ejercicio con una sustancia que no es. Eso ha pasado en exámenes, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto. Lo primero es escoger sustancias. Después, ¿en qué fase estoy? Cuando me refiero a fase, me refiero a estoy en líquido, estoy en cambio de fase o vapor sobrecalentado. Fíjate que el ejercicio no siempre te dice la fase que está, de hecho casi nunca te dice la fase que está. Y yo te voy a enseñar ahora, en un ejemplo, cómo buscar la fase. Y esta parte es crítica, ¿verdad? Porque la sustancia siempre te la dan, la fase no. Y ahí tienes que saber tú cómo identificar en qué fase estás. Y eso es completamente en función de las propiedades termodinámicas. Y después de la fase, pues entonces si estamos en líquido, pues tenemos pues esta rúbrica que está acá. Si estamos en vapor sobrecalentado, pues tenemos unas tablas bien específicas, ¿verdad? Para vapor sobrecalentado. Y si estamos en cambio de fase, pues
fíjate que tengo un poco más de información aquí porque depende de qué es lo que me dan. Si me dan temperatura, como el ejemplo anterior, pues entonces voy a la tabla A2 para agua. Pero si me dan presión, pues usaba la A3 entonces. ¿Ok? Eso es lo que quiero decir. Y así por consiguiente para las otras tablas.